pueblo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Hola hermanos, feliz Navidad. Ya se las decía en una publicación anterior, pero recuerden que el día de la Navidad tiene 4 misas. Hemos hecho la meditación de la misa de medianoche, hoy haremos la de la misa del día, o sea, del día de la Navidad, porque la Navidad no es la víspera. Pasa que ya, claro, desde las 4 de la tarde del 24 de diciembre estamos celebrando, lógico, el tiempo de la Navidad que ya comienza, que ya ha comenzado el jubileo del año 2025. El Papa estaba bien conmovido. En el video se le nota llorando de la emoción de poder atravesar esa puerta. Así es que realmente. Y luego ver todo el montón de cardenales, obispos, laicos, religiosas y religiosos cruzando esa puerta, realmente ha sido emocionante, ¿no? Bueno, hay que esperar el próximo domingo para que ocurra en nuestra diócesis, ¿verdad? Porque la inauguración del año jubilar en las diócesis va a ocurrir precisamente el día de la Sagrada Familia. Todo tiene su lógica. No piensen ustedes que es casualidad, sino que al contrario, es una belleza, si lo quieren ahí. Vamos a las lecturas, ¿ok? Esperando que sea breve. Entonces, el día de la Navidad lo que leemos es Isaías, capítulo 52, versículos del 7 al 10. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión, tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. Prorrumpan en grito de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia. Imagínense en esos pueblos lo complejo que era, ¿no? Cuando estaban en guerra. Y entonces que viniese uno por allá corriendo, que se le mira que sube el monte y que viene bajando al pueblo y que anuncia, ganamos, la paz se firmó, qué sé yo. O sea, realmente es necesario, ¿no? De hecho, el canto este de Noche de Paz, ¿no? Como lo resume también, Noche de Amor. Y eso es lo que necesitamos, paz en este mundo. Por eso, el mensajero es usted y soy yo. Somos los mensajeros de la paz, somos peregrinos de la esperanza. Tenemos que llevar esta esperanza. Fíjense, no nos fijamos, ¿no? Isaías 52, es el segundo Isaías, y está viviendo el destierro. Él vive el destierro. Fíjense, capítulos 53 y 54 es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, aquel que vamos a leer el Viernes Santo, que leemos todos los Viernes Santos. O sea que, qué cosas. En medio de este dolor, que se está viviendo, la falta de paz que vivía Israel, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. ¿Ya? Por eso, ¿ya? El Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Necesitamos consoladores, personas capaces de llevar ternura, de llevar amor, de llevar esa paz. Eso es lo que se necesita. Un consuelo que nace en Dios, un consuelo que nace en el corazón del Señor. Por eso, ¿ya? Toda la tierra verá la salvación que viene de nuestro Dios. La gran esperanza, ¿no? Ese sentido. Y miren, y si analizamos propiamente lo que dice el hebreo, o sea, lo que dice el texto en hebreo, porque las traducciones ya saben ustedes cómo son de simpáticas, verá la tierra entera. O sea, van a ver lo que a Israel le ocurre. Yo quisiera pensar, verán también lo que a la iglesia le ocurre, verán lo que nos pasa a nosotros en nuestra fe. Es interesante, ¿no? Qué tan buenos testigos somos. Segunda lectura, fíjense, está tomada de la carta a los Hebreos, es el inicio, capítulo 1, versículos del 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy?
¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta a los hebreos no es una carta. Ya lo hemos dicho varias veces. Es una larga homilía, una larga meditación sobre el sacerdocio de Cristo. Primer punto. Segundo punto. ¿A quién va dirigida? Sí, a las comunidades judías de la diáspora que han vivido el desastre, la catástrofe del año 70, la destrucción de Jerusalén. A ellos va, porque mucho se va a insistir en la idea de, pues ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, pero el templo es Cristo, el sacerdocio es Cristo. Muy bien, el sumo sacerdote es Cristo. Eso lo entendemos a lo largo de la carta. Tercer punto. Esta carta también tiene la intención de poner en su lugar, si lo quieren, a los gnósticos. Había alguna comunidad, de hecho, había, llamémosle así, una filtración en el mundo hebreo de un cierto pensamiento gnóstico que va a hacer mucho daño. Pero al mismo tiempo, había comunidades hebreas que sobreviviendo la catástrofe del año 70, sobreviviendo digo físicamente, pero no mentalmente, no espiritualmente, no en la fe, terminan diciendo y haciendo cosas que no van. ¿Por qué? Por exaltar tanto la figura de los ángeles, los colocan casi de carácter divino. Y los ángeles son criaturas, no tienen carácter divino, no son Dios, están al servicio de Dios. Y algunos criticaban a Jesús y criticaban a la iglesia que presentaba a Cristo igual a Dios, como Dios. Así que por lo tanto, por eso el afán de quererlo de alguna manera denigrar frente a la figura de los ángeles. De ahí que el autor diga, ¿a qué ángel ha dicho Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Claro, porque está diciendo, por encima de los ángeles está el Señor. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios al mundo. Últimamente, en estos tiempos, nos ha hablado Él. Esa es la diferencia del cristianismo como religión revelada, ¿no? Piénsenlo. El judaísmo dice que Dios le habló a Israel, le habló a Abraham, le habló a los profetas, le habló a Moisés. Fantástico, y es cierto. El Islam dice, el mundo musulmán dice que Dios le habló a Mahoma. El ángel Gabriel le habló a Mahoma. Eso es discutible, muy discutible. En fin, pero el tema es que la nuestra, que es una religión revelada, Dios ha hablado, pero no, Dios no ha hablado a través de, como en el caso del Antiguo Testamento, hablaba a través de los profetas, sí es cierto, pero en este caso no. Dios, Él nos habló, porque Cristo es Dios. Entonces sí, en el pasado hubo distintas maneras, las hubo, claro, lo sabemos por el Antiguo Testamento, pero ahora no, ahora Él nos ha hablado. El Hijo es el resplandor de la gloria, la imagen fiel de su ser, ¿ok? Bueno, diferente porque nosotros va a decir el Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza, pero aquí dice la imagen fiel de su ser, es Dios. Y fíjense, es el sostén de todas las cosas. Sí, el niño que nace, el verbo que se encarna, es el sostén de todas las cosas. Todo depende de Él, porque como va a decir San Pablo, ¿no? En el himno tanto de Colosenses como de Efesios, todo fue creado por Él, todo fue creado para Él. Claro, así está, ese es el tema. O sea, nuestra fe lo que celebra es que este niño que nace, que ha nacido, en el caso nuestro ya ha nacido, ¿no? Pues es el sostén del universo. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, ese es el misterio de nuestra salvación. Y ese misterio lo vamos a explicitar, hay que entenderlo bien, con el Evangelio. Porque el Evangelio de hoy es, hagamos de nuevo el capítulo 1 del Génesis, el prólogo de San Juan. Capítulo 1, pues versículos del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre,
los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Madre de Dios. ¿Por dónde empezar? Voy a resumirlo en 5 cosas, ¿de acuerdo? Porque es que es muy profundo, en fin. En el principio, Génesis, eso es lo que dice, claro que reproduce el Bereshit bara Elohim. En el principio, Bereshit bara, Dios, Elohim, Dios, Elohim, creó, ya el verbo bara. Aquí no hay crear, no hay nada de creación. Existía ya existía desde el principio aquel que es la palabra. Primer punto, ya existía desde el principio. No está hablando de que tiene un principio, no lo está diciendo. Lo que está diciendo es que desde siempre, por eso, en el principio, porque el principio de todas las cosas es Dios. Bueno, pues ya existía el que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, era Dios. Vamos, si hay alguno que ocupa alguna explicacióncita, me la dice. Pero ¿qué se quiere quebrar usted la cabeza con esto? ¿Se nos está diciendo que Jesús es Dios? Claro, el verbo de Dios era Dios, punto. Ya en el principio Él estaba con Dios. Segunda cosa, todas las cosas vinieron a la existencia y sin Él nada empezó de cuanto existe. Es lo que les he venido diciendo, ¿no? Lo que les decía con la segunda lectura. Sí, todo fue creado por Él y para Él. O sea, Él es el principio de todo. Todo se origina en Él. Todo fue creado bajo su impronta. Y dice, tercer el punto, vida y luz. A Juan le encanta esto, ¿no? ¿Ya? A él le encanta eso, vida, muerte, luz, tinieblas. Y entonces él va haciendo siempre esos balances. Él va enseñando, la luz brilla en las tinieblas no la recibieron. Esto, la vida era la luz de los hombres. El que es la vida. Claro, se los decía en la meditación que hice antes y que creo que nos sirve a todos, ¿no? Caminar en la luz de la verdad. Caminar a la luz de la verdad. Es eso lo que vamos a leer al final, ¿no? La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Claro. Cuarto punto. Los testigos. Porque aquí aparecen 2. Claro. Moisés, por el cual fue al lado de la ley, y Juan el Bautista. Pero Juan es la voz. La palabra es Jesús. Juan es la candelita, la vela, pero es Jesús la luz. Ese es el punto. Y ahí nos tenemos que moldear todos. Tendríamos que sentirnos todos parte de esto. Lo doloroso, quinto punto, vino a los suyos no lo recibieron. Aunque habitó entre nosotros, aunque tiene la gloria del Padre, y aunque Juan nos lo haya dicho, este es el que yo me refería, que venía uno detrás de mí que existía antes que yo. Claro, pero ahí viene el punto. Y no es que existía porque nació antes que Juan, si ya sabemos que Juan es 6 meses mayor que Jesús. No. Pero el sentido está en esto. Lamentablemente, y a esto sí tenemos que ponerle cuidado, porque podemos estar celebrando el misterio de la Navidad sin responsabilidad, es decir, sin ser conscientes de lo que esto implica. Y ahí no podemos permitirnos. Porque aunque aparentamos no rechazar la luz, la estamos rechazando, porque nuestra manera de proceder es esa. Les invito a hacer oración. Dije que iba a hablar poco, estoy hablando casi lo mismo que hablé en la meditación anterior. Una oración de San Juan 23, que me parece bella para la Navidad. Dulce niño de Belén, haz que penetremos con todo el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que tú solo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad y danos a todos tu celeste paz. Amén. Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos!